Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a ver un poquito el tema de la conciencia moral y vamos a tocar un poquito el concepto moral y nada. Eh, bueno, por ahora eso. Así que iniciamos con la oración. Este mes estamos terminando con la fiesta esta que la hemos vivido de una manera particular, como es la de San José de Calasanz, ¿sí? Así que bueno, vamos entonces a lo nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre mío Calasanz, mi maestro, luz y guía, bendíceme en este día, alcánzame de la eterna inteligencia y piedad y un entero rendimiento a tu santa voluntad. Amén. Pues bueno, en la anterior clase habíamos hablado un poquito del concepto de lo que era moral y los puntos del catecismo que íbamos a ver de conciencia moral, desde los puntos 1776 a 1790. Estos están en la tercera parte del Catecismo de la Iglesia, que titula La vida en Cristo, que sería la primera sección, donde habla de la vocación del hombre y la dignidad de la persona humana. Entonces, para hablar de conciencia moral, primero tenemos que definir qué es el concepto moral. Entonces, ¿qué podemos decir sobre el concepto moral? Bueno, primero vamos a decir que el término moral viene de dos lenguas, tiene su raíz de dos lenguas, la latina y la griega. La primera, moral, viene del término latín mores, mos, ¿sí? Y ética viene de ethos. Pues bueno, ambas tienen una raíz diferente, pero tienen el mismo significado, como por ejemplo, como ser carácter, costumbre o hábitos, ¿sí? Si lo que comúnmente muchas veces hablamos de lo mismo, ¿no? Esto es ético, esto es moral, ¿sí? Entonces, podemos definirla de esta manera, que ética y moral son entonces expresiones castellanas equivalentes que nos remiten al término ethos, ¿sí? A ethos, porque ambas nos van señalando carácter, costumbre y hábitos. De allí que todos tenemos una moral, porque todos tenemos un hábito, tenemos costumbres, ¿sí? Y se va formando nuestro carácter. Es una manera es una manera en la que vamos creciendo. También porque todos tenemos ciertos hábitos y costumbres que vamos adquiriendo desde la crianza, ¿no? Desde que nacemos con nuestras familias. Bueno, entonces no podemos decir que no tenemos moral. Entonces, no podemos decir que no tenemos una moral o una ética. ¿Por qué? Porque, ya lo repetí, lo dije de nuevo, lo vuelvo a repetir. Todos tenemos hábitos y costumbres que de alguna otra manera pueden sacar lo mejor de nosotros como lo peor de nosotros, ¿sí? Entonces, vamos a lo concreto. ¿Cuándo formamos nuestro carácter? ¿Cómo lo formamos? Entonces, cuando hablamos de formar nuestro carácter, nuestros hábitos, nuestras costumbres, hay una parte psicológica que tenemos que hablar, ¿sí? Entonces, vamos a sacar una rayita del carácter y ponemos la parte psicológica y lo primero que nos viene es hablar de la personalidad, ¿sí? Entonces, si decimos persona, o cuando hablamos de la persona, ¿qué estaríamos diciendo? Sí, conjunto de valores, podríamos decir que también actitud, formas y costumbres, ¿no? Bueno, en realidad es la suma del temperamento y el carácter, una personalidad. Entonces, podemos decir que la construcción de nuestro temperamento, o lo que es dado en realidad, ¿no? Porque es con lo que nacemos, ¿sí?
lo que no cambia en nosotros, ¿sí? Lo heredado, lo sanguíneo, ¿sí? El núcleo. Entonces, es aquello con lo que nacemos, ¿sí? Con lo que nacemos, heredamos, con lo que tenemos, con lo que somos, ¿no? Y con lo que no podemos cambiar. No puedo cambiar una sangre de 0H positivo a un 0H negativo, ¿no? Porque vengo de esa familia. Bueno, vamos a esta otra parte que es el carácter. ¿Y cómo se va formando el carácter? ¿Ustedes cómo creen que se va formando el carácter? Pues sí. ¿Qué sería el carácter? Sería eso, lo que vamos aprendiendo, ¿sí? Lo que vamos aprendiendo y lo que va construyendo nuestro carácter sería aquello que la familia nos va dando, ¿no? La educación, la escuela, los amigos, ¿sí? Entonces, podemos decir que lo vamos aprendiendo. Esa sería la forma de la que nosotros nos vamos construyendo, ¿no? Vamos adquiriendo costumbres, formas de ser, formas de ver la vida, y etcétera, ¿sí? Formas en las que vamos decidiendo, ¿sí? Entonces, decimos que una es con la que nacemos. El temperamento y el carácter es lo que vamos aprendiendo. Esa es la suma de nuestra personalidad, ¿sí? Podríamos ejemplificarlo más cuando yo... voy a poner el ejemplo de una familia que vive en el campo, ¿sí? Que vive en el campo, y en el campo es una familia que le gusta comer asado, es una familia que valora más la vida, vive al aire libre, se organiza de diferentes maneras, ¿sí? Y otra familia que vive acá en la ciudad de Buenos Aires, podemos decir que es vegetariana, que tiene otro ritmo de vida por el hecho de la ciudad, que valora otras cosas, que mira y vive de distinta manera, porque sus realidades están enfocadas en diferentes maneras. ¿Estoy diciendo que está mal? No. Con esto no estoy diferenciando que una familia es más que menos. Estoy diciendo que estas dos familias, ¿sí?, se distinguen de diferente manera, han adquirido una costumbre diferente, ¿sí? Tienen otros hábitos diferentes. Por tanto, no estoy diciendo que no es mejor una y tampoco una familia es peor, ¿no? Sino simplemente son distintas, tienen distintas costumbres, tienen distinta mirada, tienen distintos ámbitos de vivir, ¿sí? Entonces, lo que cambia no es con lo que nacemos, sino el carácter. Va asumiendo distintos aspectos, ¿sí? El carácter sí puede cambiar, ¿sí? Nuestras formas, nuestros hábitos pueden ir cambiando. Ahí, con la moral, la ética. Pero yo tenía algo anotado acá para compartirles, que creo que es importante en cuanto a cómo entendemos la moral y la ética, que es difícil separarlas, ¿sí? Entonces vamos a hablar por una parte de la moral, como dijimos, como ese carácter, ese hábito, esas costumbres, pero al mismo tiempo vamos a hablar de la ética. La moral y la ética son carácter, costumbres y hábitos, ¿sí? Moral viene de la palabra latín, y ética viene de la palabra griega. Entonces, tanto latina como griega nos van a dar el mismo significado, van a apuntar al ethos, ¿sí? Entonces, vamos a lo concreto. Entonces, ¿qué sería entonces la moral? Si yo tendría que darles una definición específica, les tendría que decir que moral son las normas específicas que rigen a la conducta de los miembros de cada grupo, de una sociedad, ¿sí?, de un pueblo, de una nación, ¿sí? Son esas normas y leyes que van rigiendo las conductas de las personas. Entonces, si yo diría ética, pues en la ética tendré que decir que es la perspectiva más analítica, que se adopta para examinar y al mismo tiempo estudiarlas, verificarlas, verlas, ¿no? Entonces voy viendo la naturaleza de la moral, ¿sí? Voy eligiendo
qué es lo bueno para esta sociedad, cuáles son las normas a seguir y qué fin tiene, objetivos, circunstancias y todo lo demás. Pero acá lo que nos interesa es la moral, ¿sí? La moral. Ojo, ambas hablan de la moral, ¿sí? Ambas hablan de la moral. Nada más que la moral, como la conocemos, sería la moral vivida, ¿sí? Entonces, vamos a hablar más concretamente de esta moral vivida, ¿sí? Y la ética va a ser un poco más reflexiva, más analítica, más pensada. Entonces, la moral sería esta moral vivida. ¿Y cómo la entendemos? ¿La vamos a entender de diferentes maneras? No. La vamos a entender esta moral vivida desde estas normas que nos están dadas desde afuera, ¿sí? ¿Qué quiero decir con eso? Ejemplo. Seguramente ustedes, la mayor parte de todos nosotros venimos de una familia cristiana, ¿sí? Y en esta familia cristiana nuestros padres quieren lo mejor para nosotros, entonces cuando se casan, somos chiquitos y hacen sus elecciones, y bueno, seguramente, probablemente, bueno, a ustedes los habrán bautizado, habrán hecho la primera comunión, la confirmación, ¿sí? Pero no lo pensaron ustedes. Fueron sus padres que pensaron para ustedes, ¿sí? Porque ya vivieron una moral cristiana. No obstante, ustedes, al no pensarlo, lo vivieron, lo celebraron, lo adoptaron, siguieron la costumbre de la familia, ¿sí? Entonces, simplemente lo vivieron. De acuerdo a la moral cristiana de cada una de sus familias. A eso va enfocada a que mi moral vaya muchas veces, que solamente la cumpla por cumplir, ¿sí? Hago esto porque, bueno, mi familia, ¿qué me va a decir? O mi cumplimiento de la fe solamente va a ser para que no vaya al infierno, o para que no me castiguen, hago esto, bueno, en fin. Entonces, esa es una moral vivida, ¿sí? Hasta ahí. ¿Me siguen? Pero bueno, hasta ahí vamos a hablar de la moral, que el carácter que viene a ser muy importante, donde se va formando nuestra personalidad, nuestra forma, nuestras elecciones. Hasta aquí sería la moral, ¿sí? La definición completa de lo que viene a ser la moral. La ética juega un papel importante en la sociedad, ¿sí? En la sociedad, en el mundo y sobre todo en las personas, ¿sí? Pero en la ética va a tener que ver también muchísimo cuáles pueden construir, no construir a una ciudad, a una persona, el obrar, y etcétera, ¿sí? Por ahora nos vamos a dedicar a hablar de lo moral. Bueno, una vez teniendo el concepto de lo que es moral, ahora les voy a presentar lo que es la conciencia moral, ¿sí? En el Catecismo de la Iglesia Católica 1776 a 1790, otra vez repito, y creo que tiene una tareita ahí, pues bueno, la van haciendo de poco, pero quiero que les quede claro esto que les voy a explicar, que va tomando parte y que es muy importante también para que ustedes lo sepan y lo entiendan, que me interesa más eso, que lo puedan tener, ¿sí? Bueno, la conciencia moral, según la Iglesia Católica, sí hay un concepto muy bonito que dice el Catecismo, y dice así: en lo más profundo de su conciencia, el hombre descubre una ley que él no se da a sí mismo, ¿sí? Que el hombre ya no es el que se dictamina a sí mismo, ¿sí? Entonces, sí hay en nuestro corazón una ley que no es dada por el hombre, ¿sí? Pero sí es dada por alguien, por una voz, y la vamos a ir descubriendo ahora, ¿sí? Bueno, hay una cita que sucesivamente sigue y señala lo siguiente, ¿no? Entonces, si no es el hombre, ¿sí? Es Dios. Bueno, según el Catecismo de la Iglesia nos va a decir: su voz
resuena en los oídos de su corazón, llamándole a hacer el bien y evitar el mal. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? Ahí hay un principio moral, que ya lo voy a explicar ahora. Bueno, lo primero es saber esto, que en el interior de la persona hay una conciencia, hay una ley, hay una norma, hay una ley, hay una norma, que el hombre puede reconocerlo o no, escucharlo o no, ¿sí? Para que pueda acceder al bien, ¿no? Entonces, esa voz resuena en el corazón de la persona, ¿sí? Resuena para hacer el bien y para evitar el mal. Entonces, estos dos fragmentos del catecismo me parecen, puntos del catecismo me parecen muy importantes para empezar a definir lo que es la conciencia moral. Entonces, ¿qué es la conciencia moral? La conciencia moral es esa luz que Dios nos ha puesto en el interior de cada uno de nosotros, para que nos ilumine y nos ayude a construir dónde está el bien, a descubrir dónde está el bien, ¿sí? Entonces, Madre Marisol se va a preguntar, o me preguntarán ustedes, Madre, ¿qué es lo que yo debería hacer? ¿Sí? Madre, ¿qué es lo que conviene que yo haga en tales circunstancias? ¿Sí? ¿Y qué debería evitar? Porque no me ayuda, no me construye, no me ayuda en mi vida, no sé qué hacer. ¿Qué es lo que debo evitar para acceder al bien, para estar bien, para buscar mi felicidad? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? ¿Sí? La conciencia moral entonces va a ser precisamente esa voz, esa luz, ¿sí? Habíamos leído anteriormente la cita bíblica donde nos dice en el Catecismo de la Iglesia que la conciencia moral es esa luz, ¿sí? Esa luz. Esa luz se traduce en la voz interior. Y esa voz interior en nosotros viene a ser la conciencia, ¿sí? Entonces, esa luz es igual a esa voz interior en mí, esa voz que fluye, ¿no? Esa voz interior, a esa voz interior la llamamos conciencia moral. Y esa conciencia moral tiene un principio, ¿sí? Un principio moral. ¿Cuál sería el principio moral entonces? Según la cita leída. La conciencia moral tiene un principio moral que es este: el reclamo de hacer el bien y evitar el mal. La conciencia nos dice en todo momento, nos reclama, dice, que hagamos el bien, pero evitemos el mal, ¿sí? Hacer el bien y evitar el mal, por tanto, serían un principio moral de la conciencia. Ahora, todos me preguntarán, pero todos tienen, todos poseemos esta voz interior, ¿sí? Entonces, pues sí, les respondo y me respondo a mí misma. Toda persona humana, creyente o no creyente, ateo, lo que fuera, persona humana, ¿sí? Por hecho de ser persona, hombre o mujer, creyente o no creyente, tiene en su interior ese eco, esa voz, esa luz, esa voz interior inscrita en su corazón, ¿sí? Que le llama fuertemente a gritos y que le dice, hace el bien y evita el mal, hace el bien y evita el mal, ¿sí? Que le recuerda ese principio. Ahora, una vez que nos damos cuenta, que el hombre no se da cuenta, pero todos ya sabemos que tenemos una ley inscrita por Dios en nuestro corazón, porque eso es, tenemos una ley inscrita, dada por Dios en nuestro corazón, ¿sí? No hay manera de dónde poder perdernos, ¿sí? En caso que no lo escuchemos y no queramos saber nada de eso, ¿sí? Entonces, la conciencia moral no dicta, o sea, no nos dice qué está bien y qué está mal. La conciencia moral no te va a decir, esto estás haciendo mal, esto está bien.
La conciencia moral es simplemente una luz, esa voz que me ayuda a buscar, a descubrir dónde está el bien, ¿sí? Entonces, la conciencia moral es esa voz, esa luz, esa ayuda, si podríamos decirlo, si vale el término y la expresión, que me ayuda a descubrir dónde está el bien, por dónde debo ir, qué debo hacer, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Perfecto, listo. Entonces, simplemente es esa voz que me ayuda a descubrir. Ojo, ojo, no me dice que eso está mal y que está bien. Me advierte. ¿Sí? No me dice, me advierte. La conciencia moral no me dice que aquello que está mal o que está bien. Es esa luz, esa voz que me orienta y me ayuda a descubrir dónde está el bien. ¿Sí? Entonces, si esta voz me ayuda a buscar el bien, a vivir el bien en mí, para mi vida, entonces esa conciencia moral, si tú crees que como persona, como creyente, es bueno y válido, pues vas a optar por criterios y principios buenos, ¿no? Para tu persona. Tendrás que decir, pues bueno, mi familia me ha dado desde mi familia somos cristianos, tenemos una familia unida, con ciertos valores, con ciertas costumbres, con ciertos criterios que buscan el bien. Por tanto, vas a optar por construirte como persona, por ser buena persona en la sociedad, por ser buena madre, buena compañera, buena amiga, ¿sí? Buena cristiana para la sociedad, ¿sí? Entonces, porque ya tienes ciertos principios y normas, hábitos, costumbres y sucesivamente todo lo demás, ¿sí? Entonces, esa conciencia moral ayuda, ¿sí? Pero esa conciencia moral hay que educarla. Entonces, ¿qué es una conciencia moral educada? ¿Sí? Adecuada a ciertas normas, leyes que vienen de afuera, ¿sí? Porque la ley moral, la ley civil, la ley divina, la ley de Dios, los mandamientos nos vienen de afuera, ¿sí? Entonces nosotros debemos adecuarnos a ella. Por tanto, estas leyes positivas vienen a formar nuestra persona, ¿sí? Nos dice por dónde o cómo, qué debemos y qué no debemos hacer, ¿sí? Qué debemos buscar en esto y qué debemos evitar. Entonces, para construirnos como unas personas buenas, ¿sí? Con buenos principios, debemos hacer ejercicio de nuestra conciencia moral, ¿sí? Este ejercicio constante de educarnos en buscar el bien y evitar el mal. Acá tenemos las leyes y normas y por este otro lado tenemos esa voz que nos va a ayudar en nuestras elecciones. ¿Sí? Bueno, ustedes mismos ahora son estudiantes, por poner un ejemplo, ¿no? Tu conciencia te dirá si tu criterio de estar detrás de la pantalla o en el aula o cuando ustedes, regresen, será el hecho de disponerse a escuchar, a atender, a tomar nota, hacer esto, ¿no? A elegir lo bueno y lo correcto, lo que conocemos, ¿no? Los valores. O no, ¿sí? Un escuchar o a prestar interés a otras cosas, ¿sí? Pero bueno, no viene al caso. No estoy criticando, no estoy diciendo que está mal, que está bien, simplemente estoy poniendo como ejemplo, ¿no? Entonces, a partir de ahí viene la educación de la conciencia, ¿sí? La conciencia me ayuda a mí a elegir y hacer ejercicio de las cosas buenas y evitar las cosas malas que no construyen a mi persona, ¿sí?
Bueno, hasta aquí lo del concepto moral y conciencia moral, que es un tema muy importante y muy lindo. ¿Sí? Entonces terminamos con esto, de lo que es la conciencia moral y el ejercicio mismo de lo que tiene que ver la conciencia. Que bueno, a podernos educar y a poder de alguna otra manera enriquecernos en esto que es sobre la conciencia de las cosas que hacemos y de las cosas que nos construyen como personas y de las cuales no nos construyen. Bueno, un abrazo muy fuerte y nada, espero que les sirva de algo esta explicación, espero haber sido un poco más concreta. Bueno, un abrazo muy fuerte. Adiós. Y bueno, esto es también para los alumnos que no estuvieron hoy en la clase de hoy, así que espero que lo aprovechen.